a la tercera parte del don de sabiduría. Ahora vamos a ver el propósito número 4 del don de sabiduría, y este propósito es el de proveer cambios positivos en patrones de pensamientos o comportamiento. Repito, el número 4 es proveer cambios positivos en patrones de pensamientos o comportamiento. Voy a dar unos ejemplos, pero antes de ir a los ejemplos, quiero decir que Dios habla realmente en forma poética, así como lo vemos en la Biblia, en los libros poéticos. Es una de las formas como yo he experimentado que muchas veces Él habla. Los que saben hebreo saben que el Antiguo Testamento está lleno de poesía en la lengua hebrea, la cual no se puede traducir en forma pura en otro idioma. Y si vemos los libros poéticos, salmos, proverbios, Eclesiastés y Cantares, podemos ver ahí también mucho de esa poesía. Y no solamente poesía y rimas, sino que la sabiduría viene así en forma tan especial. Les voy a dar un ejemplo. El Salmo 23, que todos sabemos. Dice, si nos damos cuenta, ahí hay un juego de palabras. Es una de las, no recuerdo la palabra en español ahorita, pero una de las formas poéticas de describir algo. Porque está diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si nos damos cuenta, las ovejas son pastoreadas en los pastos y descansan en lugares junto a las aguas de reposo. Pero cuando leemos el Salmo, está así como cambiado. Y es solo es un juego de palabras, es una poesía, y así es como yo he experimentado esas palabras de sabiduría que han venido. Y lo digo, que han cambiado patrones de pensamiento o de comportamiento, y les quiero explicar. En una ocasión yo estaba en el campo misionero en una situación así difícil para mí. Ya no quería yo seguir ahí, pero yo sabía que tenía que seguir. y no quería, yo no quería, me costaba mucho, estaba muy sola, difícil. Y en una noche yo tuve un sueño. Y en el sueño yo vi una carretera, yo caminaba en una carretera solitaria, como desértica. No habían árboles, no habían casas, solo era tierra, como desierto, ¿verdad? Para todos lados, solo tierra y el camino en medio. Yo iba caminando ahí y escuché una voz, y esa voz me despertó. Escuché unas palabras, y esas palabras son las que yo considero palabras de sabiduría cuando viene algo así. Esta es la vía del Calvario. Cuando yo oí esas palabras, me desperté. Por lo tanto, yo no puedo decir si lo escuché con mi corazón o lo escuché con mis oídos humanos, pero lo que sí sé, mis oídos físicos, quiero decir, lo que sí sé es que cuando escuché esas palabras, me trajeron mucho aliento y ánimo para seguir adelante, porque fue como si el Señor me revelara y me dijera, mira, yo veo tu situación, yo veo lo que estás pasando, yo sé que ya no aguantas, pero así le pasó a mi hijo, ¿verdad? Él no aguantaba, pero él siguió adelante. Y cuando yo recibí estas palabras que yo sabía que venían del Señor, no venían de mí, me animó mucho para seguir adelante en este campo donde estábamos, hasta que pudimos terminar la obra allá. Y yo me sentí animada de saber que el Señor miraba mi sufrimiento, el Señor tenía control de la situación, y el Señor aún así me quería allí. No me estaba dando una salida, sino me decía, este es el sacrificio que yo quiero que hagas. Y al mismo tiempo también me animaba el hecho de saber que, como dice Pablo, yo era participante de los padecimientos de Jesucristo, porque todos lo somos, ¿verdad? Eso lo dice Pablo. Pero a veces uno necesita saber la forma específica cuando estamos realmente participando de estos padecimientos. Y esto me animó a seguir adelante. El segundo ejemplo que les quiero dar es parecido también. Me sucedió muy parecido a este. Me sucedió aún antes de que del ejemplo pasado. Y es en otra situación. Yo estaba muy sola,
También, bueno, mi ministerio se ha caracterizado bastante por soledad en los últimos 15 años, o no 15, 20, pero estaba sola, me sentía sola, tenía una añoranza, así se dice, creo que sí. Yo añoraba estar con mi familia, yo estaba desesperada. Como decía una mi amiga, le agarró la perseguidora, decía ella. Entonces a mí me agarraba la perseguidora. No sé qué quería decir, pero ella se refería a eso, cuando uno añoraba estar con su familia. Y yo estaba desesperada, quería ir, pero no podía. No podía ir a Guatemala, estaba lejísimos y me sentía muy emocionalmente de bajón, porque yo quería, no solo extrañaba a mi familia, extrañaba a Guatemala, extrañaba a mis amigos y la cultura y todo lo que envuelve, ¿verdad? Y una noche, igual, una madrugada, me despertó un sueño y igual yo no recuerdo qué era lo que yo estaba soñando. Lo único que recuerdo fueron las palabras que escuché mientras que las palabras me despertaron. Y las palabras decían, el discípulo óptimo no solamente se sacrifica a sí mismo, sino también sacrifica sus deseos. Eso fue. Y miren, fue una palabra de sabiduría porque yo siempre pienso, yo de sabia y de poética nada, ¿verdad? Y estas palabras venían en forma poética y venían con mucha sabiduría también. Entonces yo sé que eran del Señor y me animaron tanto. Fue como, para mí son palabras de sabiduría que me dieron una perspectiva diferente a lo que yo estaba viviendo, a mi situación, a cómo me veía yo en esa situación, y por eso digo que el propósito puede ser traer cambios positivos en patrones de pensamiento o de comportamiento, porque yo tiendo a sentir lástima por mí misma y a ser negativa y a todo lo negativo. Pero el Señor, por supuesto, lo hace a través de su palabra, pero si a Él le place mandarnos una palabra de sabiduría para animarnos, ¿por qué no? ¿Verdad? Creo que muchos de los autores, si no todos, los autores bíblicos recibían palabras de sabiduría mientras escribían. Especialmente puedo pensar en David, en Salomón, en Santiago, en Pablo. No estoy diciendo que tenían sabiduría para escribir, vean la diferencia. Igual puedo decir de los maestros o predicadores actuales. No es que el don no significa que tengan sabiduría para escribir, esa es otra cosa, pero el don de sabiduría son palabras que el Espíritu Santo, expresiones, ideas que vienen para aclarar algo y también para cambiar patrones de pensamiento, para traer una riqueza en todo sentido, ¿verdad? Entonces yo pienso que muchos de los autores bíblicos recibieron palabras de sabiduría mientras escribían, y Jesús se movió, como dije antes, con todos los dones, y el don de palabra de sabiduría fue uno de estos dones muy tremendos, buenísimos, que él ejercitó, y creo que su ministerio estaba saturado de palabra de sabiduría, como que cada vez que él abría su boca venían cosas así bien profundas, cosas que atravesaban como una espada, ¿verdad? Las mentes y los corazones de las personas. Yo creo que muchos maestros, muchos predicadores reciben mientras están preparando sus mensajes o mientras están predicando. Por eso decía, lo podemos oír aquí o pueden ser emitidas, ¿verdad? También, pero quiero mencionar estos dos ejemplos. Quiero mencionar a Joyce Meyer. Yo pienso que a ella el Señor le da muchas palabras de sabiduría en sus mensajes. Interesantemente, en inglés riman. Yo no pienso que esas palabras vienen de ella, riman y traen como una bomba, ¿verdad? De sabiduría y en el corazón de las personas. Por ejemplo, una de sus expresiones es, yo la voy a traducir en español y en esta vez sí me rimó, dice, tú puedes ser victorioso o quejumbroso, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Esa es una de las expresiones de Joyce Meyer. Y ella tiene muchas, al punto que sus gente que trabaja en su staff dice que le llaman yoísmos para referirse a las palabras que ella usa, pero yo pienso que son palabras, expresiones que Dios le da, como decía, cambian patrones de pensamientos y de comportamiento en una forma positiva. Al menos yo lo he experimentado así cuando yo he escuchado sus palabras o las he leído, que son tan atinadas. Otro ejemplo es el señor Ravi Zachariah.
Él es un profesor y él se mueve en universidades y él, su campo es la apologética, que es traer todos los temas que los ateos, los inconversos usan para cuestionar, para atacar el cristianismo. El Señor usa a este señor Ravi Zachariah para moverse en ese ámbito y enseñar. Para mí es un hombre que se mueve mucho con palabras de sabiduría también. A veces son solo una expresión, una idea, pero cambia completamente lo que la gente está pensando o lo que ha pensado. Y eso es como, oh, como una luz, esto no lo había visto de esta manera. Bueno, hasta aquí con la palabra de sabiduría y nos vamos al siguiente programa. Vamos a ver algo súper práctico y nos vemos entonces en el siguiente programa.